Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de sol y buenas vibras. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos en un terreno pantanoso, un lugar donde el brillo de la fama se mezcla con las sombras de la ambición y el ego desmedido, el drama turco. Pero no el drama que nos hace suspirar frente a la pantalla, con amores imposibles y giros inesperados en la trama. No. Hoy nos adentramos en el drama, detrás de las cámaras. Específicamente vamos a desentrañar una historia que ha estado causando un verdadero tsunami en la prensa del corazón turca, una historia donde la talentosa Demet Özdemir, a la que tanto queremos, parece haber llegado a su punto de ebullición. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, y al parecer un actor mimado que la hartó hasta la médula. Agárrense de sus asientos, preparen sus palomitas y afinen sus oídos, porque esto se pone bueno. El chismecito está más jugoso que un baklava recién hecho, se los garantizo. Y antes de que empecemos a desgranar esta bomba informativa, como siempre, quiero recordarles que si les gusta el contenido sobre dramas turcos, chismes jugosos de celebridades, noticias del espectáculo y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olviden darle al botón de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así no se pierden nada de lo que tengo preparado para ustedes. Créanme, tengo muchas sorpresas en camino. Bien, ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir. Un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turco, y que ha conquistado nuestros corazones con su carisma arrollador, su talento innato y su belleza innegable. La hemos visto brillar con luz propia en series que han roto récords de audiencia, como la icónica Erkencikus Pájaro Soñador, la emotiva Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y, más recientemente en la apasionante Anfara. Mi nombre es Farah. Una profesional en toda regla, una mujer trabajadora que ha demostrado una dedicación incansable a su oficio. Una persona que, por lo que se ve desde afuera, siempre trata de mantener la compostura y la elegancia, incluso bajo la presión más extrema. Pero al parecer, hasta la persona más paciente, la más resiliente, tiene un límite. Y según los rumores que circulan a la velocidad de la luz por las redes sociales y los medios de comunicación turcos, ese límite fue alcanzado por un actor, digamos, con tendencias a ser un poco mimado. Un actor que parece haber confundido la fama con el derecho a comportarse como un déspota en el set de filmación. Ahora, antes de que empiecen a lanzar nombres al aire como si fueran confeti en una boda, aclaremos algo crucial. Oficialmente, repito, oficialmente no hay confirmación de quién es el actor en cuestión. La información que tenemos es en gran parte basada en fuentes cercanas a la producción, testigos en el set, insiders con información privilegiada, y ese tipo de contactos que ustedes saben, son la base de todo buen chisme jugoso. Ya saben, la información que nos encanta, que nos hace sentir como si estuviéramos dentro de la película, pero que siempre debemos tomar con pinzas. Como una receta de la abuela, deliciosa, pero con una pizca de misterio. Sin embargo, la cantidad de reportes, la consistencia de los detalles y la insistencia con la que se repite la historia en diferentes medios, sugieren que algo, definitivamente pasó. Que hubo un punto de inflexión, una chispa que encendió un fuego en el set y que terminó afectando a Demet Özdemir. Los rumores apuntan con la precisión de un dardo certero, a que este actor, cuyo nombre no mencionaremos por ahora para evitar demandas y mantener la intriga, estuvo trabajando con Demet en un proyecto reciente. Un proyecto que prometía ser un éxito rotundo. La fuente principal del conflicto, según las filtraciones que han llegado a mis oídos, era su comportamiento en el set. Aparentemente el actor llegaba tarde constantemente, no solo 5 o 10 minutos sino horas. Olvidaba sus líneas con una frecuencia alarmante, obligando a repetir tomas una y otra vez. Y como si fuera poco, exigía cambios en el guión que, según muchos miembros del equipo, solo servían para inflar su ego y darle más protagonismo a su personaje, sin importar si la modificación tenía sentido dentro de la trama general. ¿Les suena familiar? ¿Acaso estamos ante la clásica historia del actor que se cree el ombligo del mundo? Se dice, se rumorea, se comenta en los pasillos de la producción, que Demet, siempre impecable en su profesionalismo, intentó mantener la calma y trabajar en equipo. Ella, que valora la armonía en el set y el respeto entre compañeros, intentó hablar con el actor en privado, ofreciendo sugerencias constructivas y tratando de encontrar soluciones para los problemas que surgían. Pero al parecer, sus esfuerzos fueron en vano. El actor, según las fuentes anónimas, no estaba dispuesto a colaborar,
a ceder ni un milímetro en sus exigencias y continuaba con su comportamiento disruptivo, creando un ambiente de tensión palpable en el set. Imagínense por un momento la frustración de Demet. Ella, una actriz que se toma su trabajo muy en serio, que se prepara a conciencia para cada papel, que se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada proyecto, teniendo que lidiar con un compañero que parece no importarle el trabajo en equipo, el respeto por el tiempo de los demás ni la calidad del producto final. Imaginen tener que actuar escenas románticas o intensas con alguien que te saca de quicio en cada pausa para el café. Un verdadero infierno. Pero la cosa no quedó ahí. Aparentemente el actor también tenía problemas con el equipo técnico. Constantemente se quejaba de la iluminación, diciendo que lo hacía lucir demasiado viejo o poco favorecido. Criticaba el sonido, alegando que su voz no se escuchaba con la suficiente claridad. Menospreciaba el vestuario, exigiendo prendas más lujosas y ostentosas que no se correspondían con el perfil de su personaje. Nada parecía estar a su gusto. Algunos miembros del equipo, con la voz temblorosa y el miedo reflejado en sus ojos, incluso declararon que se sentían intimidados por su actitud arrogante y su constante necesidad de llamar la atención, de ser el centro de todo. ¿Y cómo reaccionó Demet ante todo este caos? Bueno, según las fuentes que han filtrado la información a la prensa turca, llegó un punto en el que simplemente no pudo más. Después de una jornada particularmente difícil, en la que el actor causó retrasos significativos y dificultó el trabajo de todos, Demet, al parecer, explotó. No hubo gritos ni insultos, al menos eso es lo que dicen los testigos presenciales, pero sí una conversación muy seria y directa en la que Demet le hizo saber al actor, con palabras firmes pero respetuosas, que su comportamiento era inaceptable y que estaba afectando negativamente a todo el equipo. Le recordó que el éxito de un proyecto depende del esfuerzo conjunto de todos los involucrados y que su actitud egocéntrica estaba poniendo en peligro la calidad del trabajo y el bienestar del equipo. Las consecuencias de esta explosión, por llamarlo de alguna manera, no están del todo claras. Algunos rumores sugieren que el actor fue reprendido por la producción y que se vio obligado a mejorar su comportamiento, aunque a regañadientes. Otros dicen que la tensión entre Demet y el actor continuó hasta el final del proyecto, creando un ambiente gélido en el set. Lo que sí parece claro, según las fuentes cercanas a la producción, es que Demet no estaba dispuesta a tolerar más la actitud del actor y que defendió con uñas y dientes sus principios y el respeto por su trabajo y el de los demás. Demostró que detrás de su sonrisa encantadora y su apariencia dulce, se esconde una mujer fuerte y decidida, capaz de plantarse frente a la injusticia y defender lo que cree correcto. Ahora, volviendo a la pregunta inicial que nos quema en la punta de la lengua, ¿quién es este actor mimado que sacó de quicio a Demet Özdemir? Bueno, como les dije antes, no hay confirmación oficial. Pero si se adentran un poco en las profundidades de las redes sociales y en los foros de chismes turcos, encontrarán varias teorías y especulaciones, algunas más descabelladas que otras. Algunos nombres que se mencionan con frecuencia son: aquí insertaría los nombres de los actores con posible historial de comportamiento problemático, pero como ya dije, esto requeriría una investigación exhaustiva y actualizada para evitar cualquier tipo de difamación, y la verdad, prefiero mantenerme alejada de problemas legales. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta historia pone de manifiesto un problema que lamentablemente es bastante común en la industria del entretenimiento, el ego desmedido y el comportamiento poco profesional de algunos actores. A veces la fama y el éxito se les suben a la cabeza y olvidan que el trabajo en equipo y el respeto por los demás son fundamentales para el éxito de cualquier proyecto. Olvidan que son parte de un engranaje y que si una pieza falla, todo el mecanismo se ve afectado. Y la reacción de Demet, sea cual sea la verdad detrás de los rumores, nos muestra que no todos están dispuestos a tolerar ese tipo de comportamiento. Que hay actores y actrices que defienden sus principios y que exigen un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo. Que se niegan a ser cómplices de la arrogancia y el abuso de poder. Esta historia también nos recuerda que las apariencias engañan. A menudo vemos a las celebridades en la alfombra roja, sonriendo y posando para las cámaras, y pensamos que sus vidas son perfectas, que nadan en un mar de felicidad y glamour. Pero la realidad es que también tienen que lidiar con problemas, frustraciones, personas difíciles y situaciones injustas. Y a veces simplemente explotan, como cualquier ser humano. Es importante recordar que detrás de cada estrella de cine o televisión hay un ser humano con sentimientos y emociones. Y que al igual que nosotros tienen derecho a defenderse y a exigir respeto.
Así que la próxima vez que veamos a Demet Özdemir en la pantalla, recordemos esta historia y admiremos aún más su talento y su profesionalismo. Porque al parecer no solo es una gran actriz, capaz de transmitir emociones profundas con una mirada, sino también una persona con carácter y convicción, que se atreve a levantar la voz cuando algo no le parece bien. Y a los actores mimados, donde quiera que estén, les recordamos que el talento solo no basta. Que el respeto, la humildad y el trabajo en equipo son ingredientes esenciales para el éxito a largo plazo. Que la fama es fugaz y que la arrogancia tarde o temprano pasa factura. Bueno, amigos, llegamos al final de este chisme jugoso que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Espero que les haya gustado. Hemos explorado los rumores sobre Demet Özdemir y su supuesto enfrentamiento con un actor mimado en un set de filmación. Aunque no tenemos confirmación oficial sobre la identidad del actor, la historia nos sirve para reflexionar sobre el comportamiento en la industria del entretenimiento y la importancia del respeto y el trabajo en equipo. Gracias por acompañarme una vez más. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya parecido interesante. Recuerden que toda la información que compartí hoy está basada en rumores y especulaciones, así que tomen todo con pinzas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que Demet hizo bien en defenderse? ¿Qué opinan del comportamiento de los actores mimados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle un buen me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse siempre al tanto de los chismes, guiño, guiño.